Bueno, el día de hoy entonces vamos a abordar la temática de los lineamientos para una solución IoT. Entonces, bueno, la presente clase o el presente documento que vamos a evaluar consiste en una serie de preguntas base, ¿cierto? Para que ustedes pues caractericen los distintos componentes que pueden llegar a requerir en sus proyectos, abordando distintos aspectos, ¿cierto? Y también pues considerando aspectos como los tiempos, el presupuesto y demás. Bueno, además decir que esta guía pues está orientada no únicamente para personas con una formación en ingeniería, como es el caso de ustedes, o como digamos con algún conocimiento con respecto a alguna tecnología en particular, sino también como para ahondar en, digamos, en personas que también pues tengan como la intención de desarrollar algún tipo de aplicativo y pues más que todo no tengan pues como claridad sobre por dónde empezar, ¿cierto? O sea, como identificar cuáles son los elementos y bueno, de pronto alguna descripción alrededor de ellos, ¿listo? Bueno, al final, digamos, de la revisión de esta documentación, la idea es que ustedes pues respondan las siguientes preguntas que vamos a evaluar y explicar el día de hoy y pues las apeguen o las respondan de acuerdo al tipo de proyecto que van a desarrollar, ¿sí? Entonces ese sería como el primer entregable de ese proyecto del que habíamos hablado al principio de semestre. De otra parte, también pues digamos mencionar que de pronto pues por la naturaleza misma del proyecto que ustedes escojan, puede ser que algunas preguntas de esto no apliquen a su proyecto, ¿sí? Y que también hay algunos elementos o algunas preguntas también que pues de pronto no reflejen o no tengan como capacidad de responder dado el nivel actual de conocimiento, ¿sí? Sin embargo, pues la idea es que al final, pues cuando ya hagan la entrega del prototipo como tal, ya en el tercer corte, pues este formulario pues ya lo entreguen completo, pues obviamente con los conocimientos que adquieran hasta ese momento y pues ya con mayor apego a las experiencias de desarrollo y de funcionamiento de su proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces, adentrándonos ya en esta parte, tenemos en este punto lo que son las preguntas iniciales, ¿sí? Donde en primer lugar encontramos, por definición, o sea, identificar en primer lugar cuáles son las variables o los datos que yo necesito recolectar, o bueno, la variable que yo necesito medir. Sí, eso es muy importante porque en esa medida voy a identificar qué sensor o sensores necesito para mi aplicación, ¿sí? Hablando con respecto a la autonomía del sistema, esto está relacionado con un aspecto, bueno, con dos aspectos, de hecho. El primero de ellos es que cuando hablamos de autonomía, y pues digamos partiendo de la definición del IoT, sería como qué tanta intervención humana requiere el sistema para su funcionamiento, o qué tantas revisiones, mantenimientos y demás como para no afectar pues precisamente eso, ¿no? La autonomía. De otra parte, la autonomía pues también está relacionada con el aspecto de, digamos, la cuestión energética. O sea, digamos, si mi sistema puede funcionar 24/7, si así lo requiere, pues el sistema, ¿cierto? O, pues, por ejemplo, si puedo garantizar que por X cantidad de tiempo puedo mantenerlo con baterías y pues que, bueno, que cada tanto tengo que hacer ese cambio de baterías o calibraciones o demás. ¿Listo? Con respecto al presupuesto, ¿cierto? Pues digamos, si lo ponemos en el plano de un proyecto, es también de vital importancia, pues tener claro es este punto, ¿no? Dado que pues en el mercado existen una gran variedad de sensores, de tarjetas, bueno, de entornos de comunicación, ¿cierto? Para que ustedes puedan implementar en sus proyectos, ¿sí? Pero pues eso también tiene que ir de la mano o ligado, digamos, a qué tanto presupuesto ustedes tienen como para apoyar o desarrollar dicho proyecto, ¿sí? Entonces, de pronto, en la medida del presupuesto que tengan, pues van a poder decantarse por soluciones pues más completas o más costosas, dicho de otra manera,
o pues tener que, digamos, desarrollar o optar por una opción pues un poco más viable en el sentido económico. ¿Listo? Bueno, el mantenimiento que pueda ser provisto o necesario, como les mencionaba, pues puede ir desde pues, un cambio de baterías, bueno, una limpieza de los dispositivos, una recalibración, ¿cierto? O pues también, digamos, ya hablando más allá, podría ser de pronto si ya estamos utilizando un sistema operativo, una placa, ¿cierto? Pues hacer una limpieza de datos, una limpieza de caché para pues garantizar el funcionamiento, digamos, sin ningún contratiempo, ¿no? Bueno, ¿en cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? Entonces, pues estaríamos hablando de, bueno, de plazos que tengan en cuanto a un compromiso de un proyecto, ¿cierto? O pues en el contexto de ustedes, pues sería la fecha para la cual tienen que tener listo su prototipo, ¿sí? Que sería pues ya la semana de parciales finales en el tercer corte, ¿no? Entonces ese sería su tiempo, ¿no? La habilidad en cuanto al manejo de tecnologías de IoT, ¿sí? Pues bueno, algunos pues ya tendrán experiencia con algunas placas, con algunos sensores, puede que otros no, y pues que de hecho, como les decía, a lo largo de lo que vayamos avanzando en el curso, pues esa experiencia o esas habilidades pues vayan creciendo y pues digamos que ya al final ya tengan todas las capacidades necesarias para el desarrollo de esos prototipos. El área que necesita cubrir, bueno, esa área se refiere al área física, ¿no? O sea, digamos lo que sería, bueno, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿cierto? Dependiendo del tipo de aplicación, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Los nodos, que también pues estaría relacionado con la parte anterior. Sí, o sea, un nodo como tal, digamos, si ya hablamos de una aplicación que va a cubrir cierto terreno, cierta área, cierto espacio, ¿cierto? Entonces, pues va a depender, digamos, de los elementos que lo conforman, ¿no? Pues bueno, hablando de que va a contener, bueno, un dispositivo de comunicación, la parte de los sensores, un hardware en algunos casos para procesamiento, y pues también, si en el espacio no hay, digamos, la posibilidad de alimentar esta mota o este nodo con un tomacorriente, ¿cierto? Entonces, pues ya estaríamos hablando de que se debe incluir una batería, ¿no? Bueno, también mencionar que incluso ese número de nodos también depende del área de alcance de lectura del sensor, ¿sí? Que eso también tienen que identificarlo, ¿sí? Porque pues digamos, si yo me voy por la parte del alcance de la transmisión de un nodo a otro, ¿cierto? Pero pues igualmente quiero cubrir la totalidad de un espacio, de un terreno. Pueden haber espacios donde no esté realizando una lectura, pero eso está más relacionado con el sensor. Igual, pues vamos a dedicar en la próxima sesión también un espacio exclusivo a hablar de los sensores, ¿sí? Como para caracterizar, perdón, mucho mejor esas características, ¿listo? Bueno, procesamiento de datos. Puede ser que tengan, pues bueno, una aplicación que simplemente registre algún valor y que solo lo notifiquen y que se necesite como el valor del día o el valor del momento y pues nada más, ¿sí? Pero puede ser también que se esté haciendo una recopilación de datos, ¿sí? Pues como para, no sé, tareas con Big Data, minería de datos, análisis de datos, para hacer un tipo de aplicación predictivo, ¿cierto? Entonces, bueno, procesamiento va a requerir una capacidad de espacio, una capacidad de procesamiento, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿no? Pero igual eso pues ya lo definen ustedes como diseñadores de la misma. Eh, la cantidad de datos que se requiere almacenar. Entonces, por un lado, puede ser que la aplicación se ubique en un sitio remoto y desde allí pues provenga una lectura, digamos, que se almacene de manera local para pues posteriormente enviarlo a un servidor o a la nube, ¿cierto? O pues también que se tenga directamente esa posibilidad de enviar directamente eso a la web y pues que en ese mismo sentido pues también se tenga que contratar un hosting, un espacio suficiente, ¿cierto? Para alojar toda esa información. O bueno, también periódicamente hacer un filtrado, ¿no? Bueno, y con respecto a los elementos de seguridad, ¿cierto? Pues bueno, digamos si hago una aplicación como, no sé,
para mover la materia de la casa para que siempre le esté dando el sol y que pues involucre también un sistema o microsistema de riego. Entonces, pues puede ser que esa aplicación, o bueno, ese sistema no sea muy sensible a necesitar algo de seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya habláramos de un tipo de aplicación médico o un tipo de aplicación de ingreso a un hogar, a un espacio, entonces, pues bueno, ya tocaría pensar en esos elementos, ¿no? Pero bueno, vuelvo y les digo, dependería ya del tipo de aplicación. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, pues ya depende del proyecto y lo que uno va avanzando, pues va generando las dudas. Ujú. Listo. Bueno, entonces aquí ya pasamos a la parte de lo que sería la selección de componentes, que se ha dividido en estas cuatro secciones, lo que serían los sensores, la parte de gestión y procesamiento, la parte de comunicación y la parte de alimentación, entendida como los elementos que van a proveer de energía al sistema, pues para su funcionamiento. ¿Listo? Entonces, hablando de los sensores, vuelvo y le repito, pues aquí tenemos un espacio de descripción como para, digamos, introducir a una persona que no necesariamente esté familiarizada con este tipo de elementos. La parte de unas preguntas guías, tal cual como acabamos de ver, las preguntas iniciales, y algunos elementos que van a, digamos, contribuir a la parte de los criterios de decisión. Entonces, como descripción y como de hecho ya hemos mencionado anteriormente, el objetivo de los sensores es captar datos o información del mundo real, ¿sí? Y pues transferirla a través de una señal eléctrica para pues poder posteriormente eh, procesarla y convertirla en información útil para que se pueda explotar a través de servicios y aplicaciones, ¿no? Bueno, dependiendo del número de variables que se necesite medir, ¿cierto? Pues bueno, también se va a tener que contemplar factores de cada cuánto tiempo va a realizar esas lecturas o las va a enviar. Si mi aplicación necesita que el sensor sea altamente preciso o sensible con respecto a la información. Bueno, factores como esos, ¿no? A considerar. En la parte de las preguntas guías, entonces tendríamos, bueno, si han utilizado algún sensor antes, nuevamente, pues si los sensores que necesitan deben ser muy sensibles, muy precisos, ¿cuánto tiempo tarda la compra? Sí, o sea, en el marco del desarrollo de un proyecto, ¿cierto? Esta es una pregunta que de hecho entre los otros elementos que les había categorizado al principio, pues va a ser una pregunta recurrente. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros, digamos, en un proyecto tenemos un lapso de 6 meses y pues bueno, por X o Y circunstancia, el dispositivo que yo necesito no lo consigo en la ciudad o no lo consigo en el país y tenga que pedirlo pues a otro lado, puede ser dependiendo de la distancia y bueno, de la efectividad de la entrega y todo eso, que pues se tarde un mes o 2 meses, ¿cierto? Y dependiendo de qué tan crítico sea el elemento, pues como para poder empezar a ejecutar el proyecto, pues ese mes o esos 2 meses que se tarde el dispositivo en llegar, pues son un mes y 2 meses menos al plazo que yo tengo en totalidad de mi proyecto, ¿sí? Entonces, eso pues también va ligado como también a la cuestión del presupuesto, ¿no? Si yo puedo estar en posición, ¿cierto? De sacrificar, ¿qué les digo? De sacrificar bueno, el factor económico, de pronto pues que pueda que yo lo haya pedido más lejos por una cuestión de economía, o pues digamos si tengo el suficiente espacio de tiempo, pues como para poder ahorrar ese factor económico, ¿no? Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta también en cómo afecta eso su tiempo de desarrollo de proyecto. Bueno, si necesita algún componente extra. Hay sensores que dependiendo del encapsulado, o sea, no tienen como la facilidad, digamos, en términos de conexión a una protoboard, por ejemplo, para poder extraer fácilmente, pues, lo que serían los pines de alimentación y los pines de información, ¿sí?
Entonces puede ser que se necesite pues adquirir un componente sobre el cual pues yo pueda empotrar el sensor y pues ya con este componente adicional pues yo pueda externalizar más fácilmente eh, pues las paticas, los conectores, ¿sí? Para poder, eh, digamos, integrarlo al resto del sistema, ¿no? O pues también factores como algún tipo de aislante o, bueno, algún tipo de resistencia, algún tipo de filtro, ¿cierto? Para depurar la señal, bueno, ese tipo de cuestiones. O un potenciómetro, ¿cierto? Para efectos de calibración, que sería como la siguiente pregunta, ¿no? Digamos que por defecto vamos a asumir que todo sensor va a necesitar ser calibrado, pero pues digamos algunos van a requerir una calibración menor y pues otros otra calibración con un poco más de trabajo. Por ejemplo, hay sensores como los de la gama de MQ, un MQ7 por ejemplo, sí que son sensores de gas, ¿cierto? Que pueden medir distintos tipos de variables y para, pues digamos en específico medir alguna, pues hay que realizarles la calibración. Es más, pues habrán sensores, y de hecho citando el MQ7, que pues para un correcto funcionamiento requieren, según dicen algunas hojas técnicas, estar conectado por lo menos 24 horas, ¿sí? Y pues digamos que son sensores con características electroquímicas y de pronto ese requerimiento viene del hecho de que pues se necesita que la parte interna, ¿cierto? La parte electroquímica que entra en juego como comparación con la variable que yo quiero medir, pues digamos que por efecto del calor, ¿cierto? Empiece como ¿a qué? Pues a que generar el criterio para medir el gas o el alcohol o el tipo de elemento que yo quiero medir, ¿sí? Porque pues cierto es que pues ustedes generalmente pues apenas conecten un sensor, pues este va a empezar a arrojar datos, pero pues como les digo, para efectos de calibración, no necesariamente esos datos que ustedes reciban en una primera interacción, pues van a ser los datos correctos. Y para ello, pues también sirve la hoja técnica, ¿no? Para identificar las curvas de determinados valores, que sí son valores reales que registre pues un determinado sensor. De hecho, pues después también vamos a hacer un ejercicio de cuáles son las partes relevantes a tener en cuenta en una hoja técnica. ¿Listo? Bueno, el entorno donde se piensa ubicar los sensores, pues sí se encuentra a la intemperie, ¿no? Por ejemplo, digamos que, que si yo el sensor, pues al ser un componente eléctrico y lo voy a ubicar en una parte donde esté expuesto a lluvia, a humedad o algún otro factor que pueda generar un corto, por ejemplo, entonces pues yo debería aislar las partes sensibles o pues no sé, fabricar alguna cajita o algo que pues impida que entre la humedad o el agua, pues que afecta el funcionamiento del sensor y pues de hecho del resto de componentes del circuito. También la parte del voltaje y la corriente, ¿no? Mínimo y máximo que requiere el sensor. Pues el valor de voltaje y corriente máximo, pues es obvio, digamos que sería bueno conocerlo pues como para no quemar el dispositivo. Y el mínimo es para tenerlo en cuenta como para efectos de identificar el correcto funcionamiento con el voltaje y la corriente, ¿sí? Porque pues puede ser que a un voltaje inferior, pues el sensor sencillamente no funciona. ¿En qué caso se puede dar eso? Sí, pues digamos, si yo tengo un elemento, un sistema que solo va a acoplar un sensor, pues probablemente no tenga problema. Pero si empiezo a conectar otros sensores o motores o alguna otra cosa, puede ser que la placa o el elemento que está energizando mi sistema, al conectar todos los dispositivos, ¿cierto? Y en el caso de que yo los conecte en serie, pues van a tener caídas de voltaje y puede ser que pues yo conecte tantos dispositivos que al final el voltaje que le llega a mi sensor no sea suficiente y sencillamente no funcione o pues no registre ningún dato. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Bueno, si hay un registro de uso del sensor seleccionado en la web, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? Y de hecho, pues esto también va a ser recurrente en los otros elementos. Entonces, puede ser que yo esté buscando, no sé, un sensor de flama, por poner un ejemplo, y pues tenga varias opciones. Y de hecho, pues puede que me encuentre, no sé, una opción china, que sea mucho más económica de las que yo he visto, y pues me opte por comprar esa, ¿sí?
pero puede ser que ese sensor no tenga una información muy clara en cuanto a la hoja técnica, y puede ser también que pues de pronto si yo la quisiera acoplar, qué sé yo, con una placa Arduino, pues esta no sea compatible o que requiera una librería y que la librería pues no haya nadie que la haya construido porque es que nadie ha trabajado con ese sensor antes. Entonces, eso podría resultar en un retraso porque pues básicamente estaría en lugar de conectar el sensor y calibrarlo y ponerme a trabajar en las otras partes del sistema, pues estaría invirtiendo tiempo en hacer que funcione el sensor, ¿no? Entonces, pues a la escasez de información, todo partiría, pues bueno, del tiempo que dedique a buscar información al respecto o pues de hacer funcionar el dispositivo a modos de ensayo y error, ¿no? Pero bueno, eso también, digamos, a tener en cuenta, pues si los plazos no son tan flexibles, ¿no? Para trabajar en un proyecto. De otra parte, bueno, si hay alguna limitación con respecto al tamaño. Sí, si yo, no sé, quiero hacer una aplicación y el tamaño de los sensores pues no es tan problemático, entonces pues bueno, puedo comprar cualquier elemento, pero puede ser que de pronto yo quiera pues, una aplicación que sea lo más pequeña posible, entonces tendría que recurrir a buscar ese sensor o ese elemento en otro empaquetamiento, ¿cierto? Que sea mucho más pequeño. Pero pues en caso de que exista, pues digamos esa versión mucho más pequeña, pues eso va a repercutir en el costo, o sea, porque digamos eh, en una construcción, por decirlo de alguna manera, más especializada, más concentrada como para una PCB, para una placa, ¿cierto? Entonces, esos elementos van a tener un mayor costo. Entonces, a eso apunta la pregunta. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la parte de las decisiones, pues mencionar que en el mercado pues van a encontrar sensores de distintos fabricantes, ¿no? Alemanes, americanos, mexicanos, chinos, bueno, etcétera, ¿cierto? Pero pues en sí lo más importante es identificar que el sensor que ustedes seleccionen pues ya haya sido usado antes y que haya suficiente información para poderlo utilizar, ¿no? Y pues bueno, digamos que dependiendo de la localización del proveedor, pues saber cuánto tiempo demora en llegar, tener en cuenta los factores de costo, ¿cierto? Mm, bueno, digamos que haya información o que pues pueda recurrir a algún punto en una página de proveedor, ¿cierto? En caso de que la compra sea vía internet, o pues que el local donde lo compre pues sea de confianza, ¿cierto? Y pues entre otras cosas, ¿no? Y pues como les mencionaba, de pronto un factor que sí puede influir mucho en que yo descarte un sensor puede ser eso, ¿no? Que no haya suficiente información de ese dispositivo, ¿sí? Porque pues eso va a inquirir en que yo tenga que invertir tiempo para hacer funcionar un dispositivo del que no existe información. ¿Listo? Entonces, también para que lo pongan en consideración. En la parte entonces de lo que es la gestión y el procesamiento, estaremos hablando de los dispositivos, ¿cierto? Que pues bueno, van a encargarse de hacer un preprocesamiento o ya un procesamiento propiamente dicho con los datos que obtienen de los distintos nodos, ¿no? Digamos, procesamiento que puede incluir digamos, en filtrar datos útiles de los que no lo son, bueno, agregar una unidad de medida a X variable, ¿cierto? O agrupar o hacer alguna operación con dicho valor que me arroje, pues digamos, un término o un elemento que yo necesite, ¿cierto? Más no directamente el dato, por ejemplo, ¿no? Que factores que también pues van a depender del tipo de aplicación que deseen implementar. En la parte de las preguntas guía, entonces tendríamos que si han escuchado antes el término SSB, de Single Board Computer o SoC, ¿no? System on Chip. Si conocen alguno de estos elementos o de estas placas, ¿no? Pues digamos la Arduino, la Raspberry, BeagleBone, Intel Galileo, etcétera, ¿no? O algún otro, ¿no? O pues de hecho que no conozcan ninguno. Para el caso particular de ustedes, ¿no? Pues que sí están familiarizados con los términos de RAM, ROM, procesador, ¿cierto? Pues digamos desde el punto de vista de la ingeniería también, ¿no? Identificar, digamos, de esas placas si conocen cuál es la capacidad de almacenamiento local, para efectos de lo que ya hablamos hace un momento. Lo mismo, digamos, identificar los tiempos que tarde la compra, los voltajes y corrientes máximos y mínimos, ¿cierto?
Y no solo, digamos, para garantizar el correcto funcionamiento y pues digamos para no dañar el dispositivo, sino también pues ya en este caso para los elementos que yo vaya a conectar a él, ¿sí? Bueno, más adelante emplearemos como esa información, digamos, una comparación del Arduino con la Raspberry, pero hay un ejemplo de, por ejemplo, de los valores de salida de corriente que tienen estas placas. Si ustedes, bueno, para los que están en principios, cuando desarrollamos, bueno, la práctica de encendido de un LED, pues todavía no con el Arduino, pero para efectos es lo mismo. Pero resulta que hay dispositivos que tienen un valor de amperaje alto en sus pines, ¿no? Entonces se requiere que yo conecte una resistencia, ¿sí? Antes de conectar el LED, pues para no quemarlo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, para el caso del Arduino, yo tengo una salida de 40 miliamperios en cada uno de los pines, ¿no? O bueno, en la mayoría de pines. Sí, entonces, pues para eso necesito esa resistencia y pues para no quemar el LED, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, yo tengo una salida en la Raspberry de 1 miliamperio, ¿sí? O sea que yo puedo conectar directamente el LED sin resistencia y pues bueno, este va a encender. Pero bueno, aparte de la posibilidad de quemar el dispositivo que yo conecte a uno de esos pines, también está el hecho que puede ser que algún dispositivo que yo conecte, ¿cierto? Pues esté energizado desde otra fuente, ¿cierto? Y que esa conexión con la pata de mi tarjeta pueda enviarle una descarga, ¿cierto? Que pueda dañar el chip de mi placa, ¿cierto? Arduino, digamos, o al menos en la versión de Arduino 1, en la más común, pues bastaría con reemplazar el microcontrolador, ¿cierto? En el peor de los casos. Aunque Arduino, pues ha dado muestras de ser ampliamente resistente, pues a muchos factores de ellos, ¿no? Pero para el caso de la Raspberry, ¿sí? Si se llegara a quemar el procesador, ¿cierto? Por un mal procedimiento, por un corto, ¿cierto? Pues al quemarse el procesador no habría nada que hacer, o sea, la placa en sí ya quedaría inservible. Sí, pues básicamente tendrían que ir a comprar otra en el caso de seguir necesitando esa placa para el proyecto, ¿no? Entonces a eso también hay que sumarle ese factor, ¿listo? Para que también, pues llegado a ese punto, lo tengan en cuenta. De hecho, pues cuando ya hablemos de la Raspberry, vamos a hablar como de todas las precauciones particulares que hay que tener con tarjetas de ese tipo, ¿listo? Bueno, ahorita por adelantarles algo. Bueno, la parte del soporte, de la garantía y del uso. El uso, pues como ya hablamos en el tema de los sensores, pues estaría relacionado con que pues haya información de esa placa, de que alguien ya la haya hecho funcionar, así sea para prender un LED, ¿no? Y ese tipo de cosas. La parte de la garantía, pues saber qué les cubre, ¿cierto? En caso de que ya llegara dañada, o pues de pronto si les llegara a cubrir la garantía por algún corto, ¿cierto? Pero generalmente es muy difícil que eso pase. Sí, hay muy poca garantía en cuanto a los componentes electrónicos. Y pues la parte del soporte, ¿sí? Lo mismo, o sea, que si hay una información disponible en la web, que si yo puedo contactarme con el proveedor, que si yo tengo a alguien a la mano, pues para resolver algunas dudas, ¿cierto? O algo que pase en el proceso de utilización de la tarjeta, ¿sí? Bueno, si uno piensa en el Arduino, pues el Arduino tiene una comunidad de respaldo muy grande, ¿sí? Entonces, pues esa tarjeta no representaría mayor problema. Y pues Raspberry, pues de hecho también tiene una comunidad que está creciendo rápidamente. Sí, pero puede ser que a ustedes les llegue, pues por efectos de, como les digo, de que ustedes requieran alguna placa que tenga mayor capacidad de procesamiento o que tenga más pines a disposición o que, por ejemplo, no sé, tenga mejores características y sea una tarjeta de pronto poco conocida, ¿sí? Y pues bueno, digamos hablando ya en casos extremos, pues eso puede representar un retraso grande si no se tiene la información suficiente. Eh, bueno, de una experiencia hace algunos años en una empresa en la que trabajaba, empresa X, ¿cierto? Ellos trabajaban con, o bueno, con una tarjeta, ¿cierto? Que pues de hecho venía del otro lado del mundo.
y de hecho era una tarjeta muy avanzada, ¿sí? Tanto así que pues de hecho tenía pues digamos algunos usos en el ámbito militar. Pero bueno, el punto es que en el proyecto que estaban trabajando en esta empresa, ellos solicitaron la tarjeta, la pidieron, pues como les digo, o sea, la idea era como traer la tarjeta y empezar a conectar los dispositivos para la aplicación que querían construir, pero se encontraron con el detalle de que eso requería como una configuración un poco más vasta, ¿no? O sea, que no era simplemente conectarla y que pues requería de un esquema de cosas pues para poder hacerla funcionar. Tan es así que el retraso le llevó aproximadamente 7 meses, 8 meses, con un grupo de ingenieros que pues sencillamente no podían hacer funcionar esa tarjeta, no podían ni siquiera hacer encender un LED, ¿sí? Luego, pues el encargado de ese proyecto, pues era estudiado aquí en Popayán, ¿cierto? Porque pues tampoco les va a decir dónde es la empresa, simplemente para hablar de los hechos relevantes. Y pues bueno, llegó acá a buscar gente que supiera o que tuviera como un poco más de conocimiento al respecto, ¿sí? De los obstáculos que se encontraron. Lo primero es que, pues bueno, no había como tal, o bueno, la página oficial del producto no decía mucho, no había una hoja técnica, no había mayor información, y de hecho lo único que había por allí era un dato de contacto. Un contacto, pues digamos, en la ciudad, muy lejos de acá, ¿sí? Donde estaba la fábrica, por así decirlo, de esa tarjeta, y por otro lado el contacto que era un ruso, ¿sí? Y la placa no era rusa, ¿no? Para completar, era de otro lado, ¿sí? O sea, dos factores ahí. Entonces, pues bueno, tocaba recurrir como al lenguaje más difundido, digamos en inglés, para poder establecer contacto con esta persona. Lo segundo era que el dato de contacto era solo por vía de correo electrónico. Y pues bueno, por la diferencia horaria, pues se escribe acá un correo, ¿sí? Y pues esta persona respondía aproximadamente 24 horas después. Entonces imagínense el retraso, digamos, de para cualquier pregunta tener que esperar un día y pues para poder seguir trabajando, en el caso de que la respuesta pues fuera efectiva, ¿no? Segundo factor, digamos que uno en vista de que pues bueno, solo se puede comunicar vía correo electrónico y que esa respuesta era con todo ese retraso, entonces pues lo más lógico sería pensar en sacar el mayor número de dudas posibles y pues bueno, adjuntar un correo con todas esas dudas y esperar respuesta para cada una de ellas, lo cual nunca pasó. Sí, él siempre tendía, el contacto siempre tendía a responder la primera pregunta que leía y lo demás pues ya nada más, no respondía. Lo segundo, de hecho, digamos, se llegó a un punto en que pues la empresa, casi que molesta, pues llegó a un punto de exigir, pues que decir que pues bueno, la placa realmente creo que no era nada barata y pues digamos que haber invertido en una placa como esa y no tener como el soporte para empezar a desarrollar una aplicación, ¿cierto? O sea, pues digamos les parecía una falta de respeto, ¿cierto? Pero el punto es que realmente estas empresas que desarrollan hardware como tan específico, tan especializado, van a desarrollar códigos, pero simplemente para garantizar el funcionamiento de todos los periféricos, ¿no? De todos los pines y que todo esté en orden. Pero como tal, el core de ellos no es desarrollar aplicaciones sobre esas placas. ¿Sí? Ellos como quien dice, las lanzan al mercado y ya la persona, empresa, lo que sea que compre la placa, pues ya es quien va a desarrollar su aplicación en particular, ¿no? De hecho, en el transcurso de toda esa investigación, se encontró que había una empresa brasileña que también estaba usando esa placa, pero, pues como tal, ellos ya lograron, digamos, ya tenían experiencia trabajando con esa tarjeta, ya tenían sus aplicaciones, pero ellos no estaban, como decir, dispuestos a compartir esa información o compartir el código para hacer funcionar esa tarjeta, porque es que esos códigos ya contienen información muy particular de cada empresa, pues, para hacer sus aplicaciones. Entonces, nadie va a soltar eso que es como el core de su negocio, ¿sí? Entonces, eso generó, bueno, un retraso grandísimo. Y bueno,
como les digo, o sea, no había soporte sencillamente. Al final se le hizo funcionar, pero bueno, pues con una serie de qué les dijera yo, de factores, pero pues bueno, al final, pues no sé, para la empresa fue como muy frustrante ese hecho de que pues ya tenían como 7 meses con un equipo de ingenieros y pues acá digamos casi como una experimentación. Se contrataron 2 ingenieros para hacer funcionar esa placa, se les hizo funcionar, pero aún así, pues bueno, hubo esa mayor dificultad. Al fin no sé qué pasaría con ese proyecto porque pues, no sé, pues ya pasaron cosas. Entonces ya no siguió trabajando con esa empresa. Pero entonces, en resumen, el punto es eso, la importancia del soporte y de la información, ¿sí? O sea, yo ya les estoy hablando de un caso muy extremo, ¿no? Pero pues, digamos, cualquier complicación o cualquier elemento que yo no conozca para continuar, digamos, desarrollando mi proyecto, pues puede generar un retraso. No tanto esa escala, pero sí. Sí, entonces de ahí es la importancia de ese factor. ¿Listo? Y pues bueno, que si alguna de estas placas se ha usado para una solución similar a la que se quiere plantear. Entonces, miren, puede ser, ¿cierto? Que pues ustedes tengan una idea, ¿cierto? Y que en el mercado pues no se haya trabajado algo, algo digamos, puntualmente o textualmente igual, ¿no? Pero sí con unos módulos muy parecidos, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, estamos en la era de la información y pues bueno, la idea no es tampoco reinventar la rueda, ¿no? Si encuentran alguna aplicación o algún módulo que pues les facilite o pues les ahorre tiempo con respecto a algún proceso de desarrollo, pues lo ideal sería que lo usen, que lo modifiquen, que lo adapten, ¿cierto? Para pues no empezar ciertas cosas desde cero, ¿cierto? Porque pues eso también es importante, ¿listo? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. No, señor, vamos bien. Listo. Bueno, bueno, aquí en la parte de decisión, entonces, bueno, tenemos la Raspberry. Sí, como les digo, después ya vamos a dedicar un capítulo completo a él. Pero, pues bueno, hablamos de que es una tarjeta que está entre los 50 y $75, por lo menos hasta la versión de la Raspberry Pi 3. Ya esta última, pues la Raspberry Pi 4, sí, pues ya es un poco más costosa y de hecho, pues con el factor del dólar a la conversión, pues de pronto puede que haya aumentado más su valor. Pero más o menos ese es el precio, ¿no? Bueno, ¿tiene qué? Tiene, bueno, un procesador, tiene un chip gráfico, tiene, bueno, memoria RAM, el espacio para el sistema operativo. Bueno, de hecho mencionar que pues esta tarjeta ya está en capacidad de alojar un sistema operativo. Entonces, ese espacio pues va a depender digamos, en las últimas versiones, del tamaño de la micro SD que se le pueda vincular, ¿no? Pues también, digamos, decir que trabaja con un chip de 700 MHz construido sobre, bueno, un chip ARM11. Sí, de hecho, pues digamos, si nosotros vemos en los computadores, es común, digamos, escuchar nombres como Intel o AMD, ¿no? En cuanto a procesadores. Acá en el ámbito de estas tarjetas, en el ámbito del IoT, pues es más común este tipo de procesadores, los ARM, ¿no? Que ya llevan pues una amplia trayectoria desarrollando chips para estos requerimientos y estas placas, ¿no? Lo cual no quiere decir pues que ahorita Intel de hecho está haciendo grandes esfuerzos para empezar a desarrollar chips como para aplicaciones en el ámbito del IoT, ¿no? Pero pues bueno, digamos que ya veremos en el mercado cómo se comporta y pues para ver qué opciones ofrece como tal empresas como Intel o AMD en esta escala. En el Arduino, pues bueno, pues tiene dos componentes, que sería la parte física como tal, la placa, y también un entorno de desarrollo, ¿sí? Pues también que pues tiene una capacidad alta en cuanto a voltaje y corriente, que me puede permitir manejar, bueno, luces, motores, etcétera, actuadores, ¿cierto? Y pues bueno, digamos que también como otra característica es que, digamos, al tener una forma de programación amigable, por así decirlo, pues permitió, digamos, expandir o masificar digamos, el conocimiento del IoT
al ser un sistema de prototipado rápido, tanto en el hardware como en el software. ¿Sí? Y pues bueno, digamos que a pesar de que sus capacidades de memoria son pues bastante limitadas, ¿sí? No por eso pues deja de ser un componente muy importante para realizar pues distintas tareas como recolectar la información de los sensores y desarrollar algún otro tipo de aplicaciones. Bueno, tenemos la BeagleBone, que es una single board computer al igual que la Raspberry, y pues también está basado en chips de ARM y también pues de la Texas Instruments. Al igual que la Raspberry, pues puede correr un sistema operativo que generalmente son sistemas Linux o sistemas Android, que de hecho pues también están basados en Linux. Aunque también hay que resaltar que pues últimamente han salido esfuerzos de los sistemas operativos privativos como Windows. Sí, de hecho hay una versión de Windows 10 para instalar en este tipo de placas, que es una versión orientada pues a la parte de IoT, ¿no? Pues digamos que las ventajas que me ofrece ya tener un sistema operativo es que pues puedo alojar un mayor número de aplicaciones, desarrollar pues digamos programas con más alto nivel y mayor capacidad de procesamiento, ¿no? Pues en comparación a placas como el Arduino. Aquí tenemos otra placa que es la MediaTek Liquid One, que es una tarjeta que, bueno, que está orientada como a la parte de comunicación, tiene conectividad Wi-Fi, GSM, y pues también tiene procesadores en la escala de ARM. Cuenta con un set de instrucciones de la arquitectura RISC, que pues bueno, que para los que están en principios, pues ya saben a lo que se refiere ese set de instrucciones, ¿no? Un set de instrucciones reducidas. Como ven, tiene una parte de memoria muy pequeña, ¿sí? Pero pues digamos desde el proveedor pues ya cuenta con unas librerías C para implementar proyectos de la manera más rápida posible, ¿sí? Pues que bueno, que son tarjetas pues de un costo módico. Tenemos también la placa, la XB Pro, que de hecho pues también entraría en el área de la comunicación más que todo, ¿no? Pero pues digamos que guarda ciertas similitudes con Arduino en cuanto a la configuración, ¿cierto? Y pues que bueno, que digamos que desde estas placas pues se puede, digamos, enviar datos entre otros nodos de las mismas características, ¿no? Tiene un voltaje operativo de 3.3 voltios a 205 miliamperios. Bueno, se utiliza como para una tasa de transmisión de datos a 250 kilobytes por segundo. En espacios cerrados tiene una cobertura, un alcance de 100 metros, mientras que en línea de vista o en exteriores puede llegar a una milla o lo que sería 1600 metros, ¿no? Bueno, tiene conversores análogo digitales y bueno, se puede configurar de manera local a través de comandos AT o API. Bueno, que de hecho pues también cuando ya hablemos de esa tarjeta, pues también ya vamos a conocer un poco más de eso. En la parte de la comunicación, pues bueno, digamos que como está dirigida pues a cualquier persona, por así decirlo, entonces pues la primera pregunta sería, bueno, ¿qué entiende por comunicación? Ya en un caso más específico, pues sería evaluar si conoce de protocolos, de topologías, de enrutamiento de paquetes, igualmente, o sea, conocer el área que necesita cubrir, ¿cierto? Con la solución en caso de que la aplicación sea de ese tipo, ¿no? Mm, el alcance mínimo y máximo, como les decía, identificar cuál es el alcance en interiores y en exteriores, ¿no? Los protocolos de comunicación que soporta, tipos de distribución que soporte, topologías, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si nos remitimos a un dispositivo Bluetooth, ¿cierto? Pues va a tener una comunicación solo punto a punto, o sea, solo se va a comunicar con un nodo. Aunque pues también, digamos, ya se están desarrollando en routadores de Bluetooth tal como funcionan los routers, ¿no? Pero bueno, y pues bueno, habrán otros nodos, ¿cierto? Que me van a permitir, pues, digamos, alojar muchos más nodos, comunicación entre ellos, comunicación bidireccional o unidireccional, dependiendo de la configuración, ¿no?
Hablando de si tiene un modo de ahorro, de lo que habíamos hablado también un poco en principios, de que hay dispositivos que cuentan con sus comandos, con lo que sería un modo sleep, ¿no? O un modo de hibernación. Sí, pues lo cual, digamos, hace que el dispositivo, pues, digamos, mientras no esté enviando o recibiendo mensajes, pues, entre en un estado de hibernación para efectos de ahorrar la energía, ¿no? Con la que se está alimentando el dispositivo. Lo mismo, digamos, lo que hemos visto en los otros elementos, que cuánto tiempo tarda la compra, la parte de la información, digamos, de que cuál tiene más soporte, garantía y uso, y bueno, todos esos factores, ¿no? Hablando de que les digo de la parte de algunos protocolos de comunicación, ¿cierto? Entonces tenemos como el MQTT, que se utiliza pues para tráfico pesado, ¿cierto? O pues incluso celular a celular, ¿no? O bueno, digamos en una red celular. Mm, Su comunicación es de dos vías. Eh, digamos, también, digamos, se plantea sobre dispositivos de baja potencia y pues digamos que cuenta con esos modos de hibernación, haciendo, digamos, el ahorro energético hasta un 95%. De hecho, pues más adelante desarrollaremos una práctica con este protocolo de comunicación. En la parte de, bueno, tenemos acá lo que es el protocolo, el estándar 802.15.4, ¿cierto? Que es para redes de bajo consumo, de bajo costo, perdón. Y pues digamos que también tienen un bajo consumo energético. Sí, se utiliza principalmente donde la tasa de mensajes que se maneje no es tan alta, ¿no? Sí, o sea que de pronto que tenga una cantidad limitada de mensajes, pero pues que sean suficientes para el tipo de aplicación que yo utilizo. Tenemos el SIGLOWPAN, ¿cierto? Que pues más que todo es un protocolo que se desarrolló para las exigencias que ya vienen con el IPv6. Tal que es como, bueno, tener un tamaño de dirección mucho más grande, ¿cierto? Lo cual lleva a que este protocolo pues tenga mecanismos de encriptación, de encapsulación, ¿cierto? De esa información, ¿cierto? Entonces produce unas cabeceras de 4 bytes donde pues se puede alojar esos elementos de seguridad, ¿cierto? Donde los mensajes se pueden fragmentar, ¿cierto? Y con esas cabeceras identificarlos y volverlos a reensamblar en el destino. ¿Listo? Entonces, de esa manera, digamos que si alguien trata de capturar información, pues va a capturar son fragmentos y pues que poco o nada van a tener sentido. ¿Listo? Bueno, tenemos LoRaWAN, que por sus siglas, pues digamos, hace referencia o bueno, no por sus siglas, sino que, digamos, por sus características es un protocolo de red de área amplia de bajo consumo, ¿no? Y pues bueno, que digamos que explota características de modulación, digamos, de LoRa, ¿no? Entonces, pues digamos que la velocidad de los datos es muy baja, en la escala de 27 kilobytes por segundo, pero en contraprestación, el alcance que tiene, digamos, de enviar un mensaje de un punto a otro es muy alto. Sí, digamos que mientras que hace un momento hablábamos del rango de metros, ¿cierto? Acá ya hablamos del rango de kilómetros, ¿sí? Para enviar un mensaje. Tenemos Sigfox, que utiliza pues un tipo de modulación que es el BPSK, ¿sí? En donde pues básicamente lo que hace es utilizar fragmentos muy estrechos del espectro, ¿sí? Y pues también los cambia de fase, ¿sí? Para pues digamos de esa manera codificar los datos. Entonces, entre las ventajas, digamos que pues permite, digamos, enviar esos datos, ¿sí? En fragmentos muy pequeños del espectro, lo cual hace que sean menos afectados por el ruido, ¿cierto? Y pues digamos también mencionar que los puntos, las motas, pues son económicas, pero el punto, digamos, la estación base, donde se recolecta información, pues sí ya es más sofisticada y pues por lo tanto es un poco más costosa, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos que si utilizara esos módulos para, no sé, para los medidores energéticos que tienen todas las casas, ¿cierto? Entonces ya no tendría que ir alguien a hacer una lectura, sino directamente enviar esos datos a un punto central,
¿cierto? Entonces, pues ese sería como, bueno, un contexto donde podría aplicarse este tipo de aplicación, perdón, de protocolo de comunicación. Tenemos Zigbee, que está dentro del estándar que ya habíamos mencionado, y pues bueno, que garantiza pues una vida útil de baterías bastante alto por su bajo consumo, ¿sí? Pues trabaja sobre las frecuencias, digamos, a nivel mundial de 2.4 GHz, en Europa 868 MHz y en Estados Unidos 915 MHz, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de Sigfox, cuando sus dispositivos llegaron al país, llegaron pues con las frecuencias europeas. Igual pues estaba como en un plan piloto, digamos, para ver la aceptación de esos dispositivos, ¿cierto? Y pues bueno, posteriormente ya trajeron como dispositivos construidos a las frecuencias latinoamericanas. Mencionar también en esta parte de Zigbee que pues se puede construir una red máxima de 255 nodos, o sea, que yo puedo conectar 255 dispositivos comunicándose entre ellos y pues bueno, comunicándose con la red central, ¿no? No más, ese es el número máximo. Hasta ahí, chicos, dudas, inquietudes. No, profe, vamos bien. Vale, chicos. Bueno, entonces en la parte de alimentación, ¿cierto? Pues ya habíamos mencionado que hace referencia a la parte energética, ¿no? Entonces, bueno, digamos ahí mencionaríamos qué tipos de alimentación conoce. Entonces, digamos que si el sistema requiere que algunos elementos estén aislados o alejados de una fuente de corriente, entonces voy a necesitar del uso de una batería, ¿no? Que si requiero que el sistema tenga un backup, o sea, que digamos que a pesar de que tenga la facilidad, por así decirlo, de estar conectado a un toma corriente, puede ser que pues por un bajón de energía pues bueno, por digamos por una falla eléctrica, el sistema deje de funcionar, entonces yo necesite que esté conectado, ¿cierto? A una batería, ¿sí? Y que pues pueda garantizar su funcionamiento de manera ininterrumpida, ¿no? Hablando pues digamos ya de las baterías como tal, entonces si conocen las capacidades de las pilas convencionales, ¿no? Digamos de una pila, de una triple A, de una doble A, ¿no? O bueno, de una pila alcalina, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces, bueno, o las baterías de los celulares, no las de polímero de litio, que son pues más comúnmente usadas. Y pues de otra parte, digamos, si conocen la relación entre amperio-hora o miliamperio-hora, ¿sí? Respectivamente. Bueno, de hecho eso vamos a hablarlo ahora. Bueno, entonces, pues generalmente los valores de alimentación, digamos, de sensores, de placas y todo eso, rondan entre los 3.3 voltios o 5 voltios. O bueno, pues ya unos casos muy particulares que ya van de algunas placas que necesitan adaptadores de hasta 15 voltios, ¿no? Pero bueno, entonces digamos que más comúnmente están como en esos valores, ¿sí? Entonces digamos que, pues bueno, para yo cubrir esas cuotas energéticas, pues yo podría utilizar, bueno, baterías de 9 voltios, esas cuadraditas, ¿no? O cuatro pilas AA de 1.5 voltios, baterías AA de las recargables, que pues bueno, son de 1.2 voltios. Utilizar, por ejemplo, estos bancos de batería que utilizan para recargar celulares, ¿cierto? O baterías de litio, ¿no? Que también pues son ya que hablamos de celulares, pues es ese tipo de baterías, ¿no? Que ya me darían pues bueno, 3.7 voltios cada una, pues bueno, dependiendo de la batería, ¿no? Obviamente. Mm, Otros tipos de baterías pues serían las de níquel metal hidruro o las de polímero de litio, ¿no? Que podemos encontrar, como ya mencionamos, en los celulares o en algunos vehículos de tipo eléctrico, ¿no? Entonces, estas últimas opciones que les menciono ahí, pues, son, pues, digamos, más recomendadas, pues, porque tienen mejores capacidades de carga. Sin embargo, pues, no quiere decir que las otras no sean efectivas,
digamos que pues para un proyecto pequeño, para un prototipo, pues pueden servir, pero pues si ya voy a montar sobre un sistema donde pues tengo que garantizar la autonomía, pues que ya habíamos mencionado ese aspecto, entonces pues sí es preferible utilizar baterías de estas últimas, ¿no? Bueno, eh, aquí pues ¿por qué es importante, digamos, mencionar esos factores o esas características más que todo, ¿no? De estas baterías. Sí, si uno diría, bueno, si yo tengo un elemento y necesito tanto voltaje, pues como ya vimos al principio, pues digamos hago la equivalencia, digamos, de agregar una o más baterías para completar esa cuota de voltaje, ¿no? Y listo, ¿sí? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, si yo utilizara una batería alcalina, digan ustedes, no sé, una Duracell, Energizer o cualquiera de esas, sí, resulta que esas baterías, ¿cierto? Reducen su capacidad energética al 50% de su vida útil, ¿no? Entonces, que por ejemplo, si, no sé, yo tengo una completo con esas baterías, 3 voltios, entonces pues a la mitad de la vida pues ya voy a tener mucho menos voltaje que eso, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, digamos que si yo conecto unas pilas de 3, bueno, a completar 3 voltios, al 50% del tiempo pues ya no voy a tener 3 voltios, sino 2,5. Uno diría, pues bueno, esta reducción pues no es tan drástica. Sí, pero resulta que si, por ejemplo, yo tengo, digamos, pues como el caso de la tarjeta que hablábamos hace un momento, la XB, que esa tarjeta pues trabaja de hecho a 3,3 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo esa tarjeta, tiene los modos de ahorro, ¿cierto? Todo eso. Y pues digamos que yo estimo que esa batería, por decir algo, me va a durar al uso que lo tengo configurado, pues digamos que me va a durar un mes, digamos que tengo presupuestado eso. Pero resulta que esa placa, al cabo de una semana, pues ya dejó de transmitir datos, ¿sí? Y se revisa y todo está bien, excepto que pues las baterías, que digamos que a pesar de que tengan carga, ya no están botando el voltaje que la tarjeta como tal necesita, ¿sí? Es que es más, digamos, pues cuando ya tenga un mayor uso, pues mucho menos voltaje va a entregar. Entonces va a ser más inefectivo. Sí, entonces eso ya va a afectar, pues, digamos, mis cálculos de rendimiento, por un lado. Por otro lado, ¿cierto? Pues bueno, digamos, el uso de ese tipo de baterías, pues como ya estamos evaluando aquí, pues se va a volver poco efectivo, ¿no? Y pues bueno, digamos que pues no todo es malo, digamos, en ese aspecto, porque pues existen circuitos que yo puedo implementar, ¿cierto? Para hacer que les digo, que bueno, que las baterías, forzarlas, por decirlo entre comillas, a que entreguen pues el voltaje máximo que tienen ahí, pero pues obviamente eso de alguna u otra manera pues va a afectar la integridad de las baterías, ¿no? Pero bueno, eso para factores a considerar. Ahora, si ya hablamos de que, bueno, cuánto debería durar una batería o cuánto calculo, es allí donde pues aparece el factor de lo que es el amperio hora y el miliamperio hora. Si por ejemplo yo tengo una batería de 1000 miliamperios, entonces, y la conecto pues a un dispositivo que requiere 1 amperio, ¿cierto? Entonces quiere decir que voy a poder hacer funcionar ese dispositivo durante 1 hora, ¿sí? Porque durante esa hora va a estar en capacidad de dar 1 amperio o lo que es lo mismo, 1000 miliamperios. Si lo conectara a un dispositivo que ya no utiliza 1 amperio, sino 0,5 amperios, entonces ese tiempo se va a duplicar. Y si, por ejemplo, lo conecto a un dispositivo que requiere 100 miliamperios, entonces esa batería de 1000 miliamperios pues me va a durar 10 horas y pues bueno, así sucesivamente dependiendo del tipo de dispositivo al que lo conecte, ¿no? Pero bueno, ya para hacer, eso es como para hacer el redondeo de cuánto podría durar. Pero ya pues para ser más específico, entonces esa relación de duración vendría por la expresión de potencia, ¿no? Que me relaciona la corriente y el voltaje. ¿Listo? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, señor.
Bueno, chicos, No, profe. entonces, vale, chicos, gracias. Entonces, las preguntas que pues acabamos de ver y de explicar, entonces les repito, lo que van a hacer ustedes ahora es que las van a contestar, pero ya apegándolas al proyecto que van a trabajar, ¿sí? Y pues bueno, digamos que en la próxima clase pues van a exponer ese documento con esas respuestas y pues bueno, van a dar a conocer el grupo el proyecto que van a desarrollar, ¿listo? Entonces ese sería el primer entregable, ¿sí? Entonces vamos a tener pues digamos una nota de exposición y la otra nota pues que sería el documento pues ya alojado en la plataforma de Univida, ¿vale? Profe, pero las preguntas es la que hice preguntas iniciales y ahí desprende las de los sensores, las de comunicación o cómo es. Serían todas las preguntas, o sea, sería tanto las preguntas iniciales como las preguntas propias de cada tipo de hardware, que decían, bueno, sensores, esto de procesamiento y todo eso. O sea, en resumen, todas las preguntas que hemos hablado hoy, todas ellas tienen que responderlas según su proyecto. Y vuelvo y le repito, puede ser que haya preguntas que no les apliquen para su tipo de proyecto, entonces pues esas preguntas, perdón, pues digamos que no aplican, entonces pues las pasan o dicen no aplica, ¿sí? Pero habrán otras que pues sí los van a permitir perfilar mejor como el tipo de tecnologías que van a utilizar. Profe, pero no deberíamos, yo pensé que de pronto íbamos a tener con usted como un primer acercamiento de las ideas y ya usted nos dice si es viable o no es viable y vamos a hacer las preguntas. O solo eso con esto nos vamos a dar cuenta si sí o si no. Exactamente. Entonces, de hecho, o sea, con estas preguntas es que vamos a medir ese factor de viabilidad. De hecho, en la próxima sesión, pues ya vamos a ver si el proyecto de pronto es muy pequeño o por el contrario es muy grande. Entonces hay que escalarlo, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta los factores de las herramientas que están disponibles para desarrollarlo y el tiempo, ¿sí? O pues para el caso de los que de pronto, o sea, no es obligatorio, ¿no? Pero han habido casos que hay gente que lo quiere construir pues en físico, entonces también tener en cuenta pues la disponibilidad de dispositivos, los costos y todo eso. Sí, entonces precisamente, o sea, eso es lo que permitiría esta serie de preguntas, los lineamientos, o sea, medir qué tan factible es abordar una idea o no, pues por lo menos para el caso de ustedes, que pues apenas lo van a plantear y pues digamos para ver si es factible seguir trabajando con esa idea o pues ya plantear otra. ¿Sí es claro, chicos? Ah, perfecto, listo, sí, Inge, sí. ¿tiene que, es aplicativo IoT doméstico que solucione un problema o algo con cualquiera de las placas nombradas? No, pues puede ser cualquier placa, ¿no? Igual como les digo, eso ya depende del tipo de aplicación que ustedes vayan Que a se le vaya a construir. hacer. Ah, ok. De ese va a haber presentación y va a haber un documento que soporte la entrega, ¿no? Ujú. Ok. Y le escuché también, es en grupo. Ese, pues, idealmente es en grupo porque pues igual es el proyecto grande, ¿no? Pero pues, si alguien lo quiere trabajar individual, no hay ningún problema. ¿Es para este corte o para el tercero? ¿Cómo vamos a hacer las entregas? Por cada corte vamos a ir haciendo una entrega. O sea, este es el primer entregable, pero digamos en la evaluación van a tener que presentar un avance del proyecto. Y ya en el corte final sí ya tiene que estar todo el prototipo funcional. Mm, profe, y si uno tiene, está indeciso entre dos, ya tocaría como internamente uno escoger uno, ¿no? O sea, Ujú. Claro. Sí, o sea, igual como les digo, pues precisamente uno con lo que vimos ahorita en clase, pues digamos que puede escalar a ver si lo alcanza a realizar en el tiempo que tenemos, si se pueden conseguir las piezas o si el simulador que vayan a utilizar pues tiene ese set de herramientas como para implementarlo, bueno, etcétera. Esos son ya factores que como les digo, ustedes ya entrarían a evaluar con estas preguntas.